Unidos al póster, los intereses detrás de las decisiones electorales, el caso estadounidense. Durante los últimos años, el mundo entero ha sido escenario del ascenso de diferentes gobiernos que impulsan agendas autoritarias. Gobiernos populistas, modelos de modernización autoritaria, autoritarismo competitivo, en fin. Estados Unidos no ha sido la excepción, y este país, que es considerado como un ejemplo a seguir en el arte de la política democrática, en los últimos años ha visto cómo se debilita el apoyo a este sistema. Y es que el declive de los derechos políticos y las libertades civiles estadounidenses es cada vez más acelerado. Este escenario deja la inquietud respecto a cómo la ciudadanía elige a estos líderes. ¿Cuáles son los factores que estimulan a los ciudadanos a votar por este tipo de gobierno? La literatura ya nos ha dado varias pistas respecto a la respuesta. Se ha hablado que en el comportamiento electoral destacan expectativas en torno a condiciones económicas, sociales, ideológicas, entre otras. Pero lo que aquí queremos determinar es cómo las personas se comportan ante estas razones. ¿Será que las decisiones se ordenan en torno a estas variables? Para eso, planteamos un análisis matemático de las decisiones de las personas en términos de la votación. ¿Cómo lo hacemos? Partimos del formalismo de la teoría de la decisión, realizamos un análisis en términos probabilísticos e introducimos alguna forma de desorden o incertidumbre a través del concepto de la entropía. Lo que hacemos con esto es modelar cómo es que la gente escoge con cierta probabilidad algunos puntos o resultados que no necesariamente son los óptimos. Esto es algo que se asemeja mucho al concepto de la temperatura en la física estadística. Cuando llevamos todo esto al caso electoral estadounidense, encontramos un modelo dicotómico. Es decir, los votantes se encuentran con un escenario donde su elección es votar por la continuación del partido en el poder o escoger al partido contrincante. Esto nos va a determinar nuestra variable dependiente. Vale la pena aclarar que aquí no estamos caracterizando a todos los votantes, sino únicamente a aquellos que no son radicales, los que están en el medio. Dentro de nuestras variables independientes existen tres muy importantes. La variación del ingreso personal real disponible, que la utilizamos como una medida del progreso económico de los ciudadanos con el gobierno de turno. El promedio del índice de derechos humanos durante el último periodo presidencial, que nos ayuda a mirar ese progreso en materia de derechos humanos, de derechos políticos, de libertades civiles. Y finalmente el crecimiento del índice de Gini, que nos permite medir el progreso económico de los ciudadanos en relación con los más ricos. Utilizando estas variables, aplicamos un método bayesiano conocido como metrópoli cero. En la tabla podemos observar los resultados para cada uno de los parámetros de estas variables. ¿Qué es lo que nos dicen los resultados? Que existe una tendencia bien definida del ingreso real disponible sobre la decisión electoral, cosa que no ocurre con las otras dos variables. A partir de esos resultados podemos obtener los valores de la temperatura, la cual nos dice básicamente que el votante no radical decide con mayor frialdad en función de la variación del ingreso real disponible que en términos del promedio del índice de derechos humanos y el crecimiento del índice de Gini. Es decir, estamos más ordenados en función de la variación del ingreso real disponible. Lo que quiere decir esto es que cuando cambia esta variable, la decisión de la gente varía más rápidamente. Las gráficas de la esquina superior derecha del póster nos muestran este comportamiento. Como no tenemos tanto tiempo para explicarlas, vámonos directamente a nuestra discusión. No sin antes decir que el modelo se ajusta muy bien a los datos reales que utilizamos. Dentro de la discusión podemos determinar que este modelo proporciona evidencia de que los estadounidenses que no son radicales y tienen facultad de votación eligen a su candidato siguiendo sus intereses económicos. Es decir, los intereses económicos se plantean aquí como el principal motor bajo el cual las personas toman sus decisiones de votación. De hecho, a pesar del intento que hicimos por considerar algunas variables relacionadas con las libertades civiles, los derechos políticos y la desigualdad, los resultados sugieren que los votantes no las tienen en cuenta a la hora de elegir. Llama la atención también que a las personas lo que realmente les importa es cuánto progresan ellas, pero no que tanto lo hacen en función de los más ricos. Así, las personas, con tal de proteger sus intereses y tener un mensaje de tranquilidad sobre el funcionamiento de los mercados,
podrían incluso llegar a apoyar gobiernos despóticos. Y es que esto nos diría que la llegada al poder de gobiernos autoritarios no es necesariamente incompatible con la concepción de la democracia. De hecho, es el pueblo mismo el que está eligiendo a sus soberanos. Y asimismo, los ciudadanos pueden estar dispuestos a renunciar a sus derechos y libertades civiles y políticas a cambio de obtener buenos resultados en materia económica. Así, la evidencia contribuye a la discusión en Estados Unidos acerca de la consolidación de la democracia. Y aunque solo estamos hablando del contexto específico de Estados Unidos, de replicarse esto en otros países del mundo, estamos esperando que ante mejoras de las condiciones económicas de las personas, el apoyo al sistema político y en particular al gobierno que está en el poder aumentaría de forma notable.